Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta píldora formativa. Mi nombre es Iciar Verdolá, soy la responsable del área de obligaciones y contratos de la editorial jurídica SEPIN y hoy vamos a hablar sobre un tema que es una figura frecuentemente invocada ante los tribunales, pero en ocasiones desconocida por los aplicadores del derecho: la prescripción extintiva de acciones. Todos sabemos que el tiempo tiene una gran influencia en las relaciones jurídicas. El mundo jurídico es un mundo de plazos, de días de término y de expiración. Y en ese sentido la prescripción es una institución de enorme importancia, no solamente a nivel teórico, también a nivel práctico. Pero para que la prescripción pueda cumplir el papel que el derecho le otorga, que es el de dotar de seguridad a las relaciones jurídicas, es necesario que su regulación sea clara y sencilla y que consiga un adecuado equilibrio entre las pretensiones de las partes. Por tanto, los plazos de prescripción son una cuestión vital en el mundo jurídico. Son numerosas las pretensiones que se ven frustradas ante los tribunales, no por la ausencia de razón de la parte actora, sino porque ha finalizado el plazo para el ejercicio de una determinada acción. La prescripción se regula en los artículos 1930 y siguientes del Código Civil. Este precepto, en 1930, literalmente establece que por la prescripción se adquieren, de la manera y con las condiciones establecidas en la ley, el dominio y los demás derechos reales. También se extinguen por el propio modo la prescripción de los derechos y las acciones de cualquier clase que sean. Este precepto distingue ya entre los dos modos de prescripción que existen en nuestro derecho: la adquisitiva y la extintiva, que pese a estar reguladas en el mismo título, son instituciones diferentes que tienen en común el elemento del transcurso del tiempo. Vamos a ver qué diferencias existen entre la prescripción adquisitiva y la extintiva. La adquisitiva o usucapión constituye una forma de adquirir la propiedad y demás derechos reales mediante la posesión durante un determinado tiempo y con determinadas condiciones legalmente establecidas. Sin embargo, la prescripción extintiva es una forma de extinguir los derechos y acciones por su falta de ejercicio durante el tiempo previsto por la ley. Por tanto, el tiempo influye en las relaciones jurídicas y afecta al nacimiento de derechos, que es la prescripción adquisitiva o usucapión, y a la pérdida, que es la prescripción extintiva. Sus diferencias: comparten el fundamento, pero su finalidad es distinta. La adquisitiva se aplica a los derechos reales susceptibles de posesión, mientras que la extintiva es aplicable tanto a los derechos reales como a los derechos personales. La prescripción adquisitiva requiere, por tanto, el transcurso del tiempo y una conducta positiva, que es la posesión. Sin embargo, la prescripción extintiva exige ese transcurso del tiempo y una conducta negativa, que es la falta de ejercicio. Vamos a ver ahora con más detalle en qué consiste la prescripción extintiva de acciones. El artículo 1961 del Código Civil establece que las acciones prescriben por el mero lapso del tiempo fijado en la ley. Por tanto, la prescripción extintiva implica la extinción o la pérdida de la acción o del derecho subjetivo por la inactividad del titular durante el transcurso del tiempo no interrumpido establecido en la ley. Señala la sentencia del Tribunal Supremo de 22 de enero de 2009 que la prescripción extintiva tiene por finalidad la extinción de un derecho ante la razón objetiva de su no ejercicio por parte del titular. Es una institución, como señala la mayoría de las sentencias consultadas, que atiende más a razones de estricta justicia, más a razones prácticas que de estricta justicia, por lo que la interpretación de sus requisitos, que vamos a ver a continuación, ha de ser restrictiva. ¿Qué requisitos o presupuestos son necesarios para que opere la prescripción extintiva de acciones? En primer lugar, pues que el derecho sea prescriptible. Nos podríamos plantear la pregunta de cuáles son prescriptibles. El Código Civil, en su artículo 1930, que hemos señalado anteriormente, decía que se extinguen por prescripción los derechos y acciones de cualquier clase que sean, pero esta afirmación no es del todo cierta, ya que realmente solo son prescriptibles los derechos subjetivos patrimoniales, es decir, los derechos reales y los derechos de crédito. No prescriben las acciones imprescriptibles.
¿Cuáles son? ¿Cuáles son las acciones imprescriptibles establecidas en nuestro Código Civil? Pues la acción de división de la cosa común, la acción de nulidad radical del contrato, la acción de elevación del contrato a escritura pública, la acción de deslinde y amojonamiento, así como el derecho de cerrar fincas rústicas. El segundo requisito es que el derecho permanezca inactivo, es decir, que no sea ejercitado cuando puede serlo. En tercer lugar, que transcurra un periodo de tiempo establecido en la ley de no ejercicio de ese derecho. Una vez prescrito el derecho, es necesaria su alegación vía judicial. Y la prescripción es necesario que no haya sido renunciada por el sujeto pasivo. Vamos a ver a continuación las reglas para el cómputo de los plazos. Con carácter general podemos señalar que existen dos sistemas fundamentales para el cómputo del tiempo: el natural y el civil. El natural es aquel que se cuenta exactamente de momento a momento, y el civil, donde se toman en cuenta unidades de tiempo completas, días, semanas, meses o años. Este último sistema, el sistema civil, es el que por razones prácticas sigue nuestro Código Civil en su artículo 5, que establece las siguientes reglas para el cómputo de los plazos. En los plazos que se señalan por días, a contar desde uno determinado, este quedaría excluido del cómputo y deberá comenzar a contarse desde el día siguiente. En los plazos que se fijan por meses o por años, se deben computar de fecha a fecha. Y si en el mes de vencimiento no hubiere día equivalente al inicial del cómputo, el plazo expiraría el último día del mes. Es muy importante tener en cuenta que en el cómputo civil de los plazos no se excluyen los días inhábiles. Ante esta afirmación, pues nos podría surgir la siguiente duda, que además nos la han planteado en muchísimas ocasiones a través del servicio de consultas de la editorial SEPIN, y es ¿qué ocurre si el último día del plazo coincide con un día festivo? A esta interesante cuestión responde la sentencia de la Audiencia Provincial de Baleares de 3 de septiembre de 2021, que establece que, estando en presencia de un plazo civil, si el día final del plazo para presentar la demanda coincide con un día inhábil, no deberá prorrogarse al siguiente día hábil. Lo podemos ver con un ejemplo. Para contar el cómputo del plazo de caducidad de 6 meses de la acción de saneamiento por vicios ocultos, si la escritura de compraventa tiene la fecha de 8 de febrero del 2019, ese plazo de 6 meses finalizaría el 8 de agosto de ese año, independientemente de que ese día fuera o no festivo o inhábil. Otra regla importante es que no debemos olvidar que en el cómputo de los plazos civiles, el día en el que comienza a contarse el tiempo se tiene por entero y el último debe cumplirse en su totalidad. Y vamos a finalizar esta píldora hablando de las características de la prescripción extintiva de acciones. En primer lugar, hay que señalar que descansa no solo en la necesidad de poner término a la incertidumbre de los derechos, sino sobre una presunción de abandono de ese derecho por parte del titular. Se ha de estimar solo a instancia de parte. Es por tanto indispensable que sea alegada por parte del deudor. Es susceptible de interrupción por acto del que de ella pueda resultar perjudicado. Nuestro Código Civil prevé 3 formas de interrupción de la prescripción en el artículo 1973. En primer lugar, el ejercicio de la acción ante los tribunales interrumpe la prescripción. También lo hace la reclamación extrajudicial del acreedor y, por último, el reconocimiento de la deuda por parte del deudor. Cada una de estas causas de interrupción de la prescripción ha sido objeto de oportuno análisis en diferentes posts que pueden encontrar en el blog jurídico de SEPIN, así como en la base de datos de nuestra editorial jurídica. Es posible, como señalaba anteriormente, renunciar a la prescripción adquirida. Pueden renunciar, de acuerdo con el artículo 1935 del Código Civil, las personas con capacidad para enajenar la cosa. Renuncia que podrá ser expresa o tácita. Lo único, y esto es importante, que no está permitido es renunciar al derecho a prescribir en el futuro. Y por último, finalizamos recordando, que ya lo hemos señalado anteriormente, que, como reitera la jurisprudencia, la prescripción es una institución que no se funda en principios de estricta justicia, por lo que la aplicación por los tribunales siempre debe ser cautelosa y restrictiva. Espero que la píldora haya sido de utilidad. Muchísimas gracias por su atención.